LH, ¿no? Entonces aquí ven ustedes el ovocito, la zona pelúcida, la capa de la granulosa, que en este caso son varias capas, pero ya aparece el antro, y la teca, que es esta porción aquí externa, que es parte del estroma del ovario que se ha especializado. Aquí ya tienen un folículo terciario o un folículo de Graf. Es un folículo que puede alcanzar gran tamaño, puede alcanzar hasta 2.5 centímetros, ¿no? En este caso ya ustedes pueden ver que el antro ya, todos esos espacios que iban apareciendo han coalescido para formar una gran cavidad, ¿no? Que es el antro folicular. Aquí está el holocito, acá está su zona pelúcida, el cúmulo óforo es una porción de las células de la granulosa que está rodeando puntual y específicamente al ovocito. Igual aquí ya se puede visualizar mejor la zona de la teca interna, que es esta porción un poco más oscura porque es más celular, y la porción de la teca externa que se ve un poco más clara porque es menos celular. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en esta primera fase, cuando va madurando el folículo hasta convertirse en folículo de Graf, eso está regulado por la LH. Entonces hay una liberación de sustancias inductoras de la meiosis, hay un complejo, como en el ciclo de las mitosis, hay un complejo CDC2 ciclina B que constituye el factor promotor de la maduración, o sea que estimula que estos folículos vayan avanzando y madurando. El resultado es la formación naturalmente de ¿qué? De células hijas. El ovocito secundario pasa a la segunda división meiótica y se detiene en metafase. En esta etapa también igual, por la acción de la LH, se va a producir el estigma y luego la ovulación. El estigma es la porción en la cual el folículo de Grafo terciario entra en directo contacto con la capa externa, con la superficie externa del ovario. Y ahí es donde se va a producir una ruptura de la cápsula. ¿Para qué? Para que pueda liberarse el ovocito. El remanente se va a convertir en cuerpo hemorrágico o cuerpo amarillo. La ovulación entonces propiamente dicho se va a llevar a cabo producto de ¿qué? De que hay un aumento del volumen en el antro folicular y por lo tanto hay mayor presión. Hay una proteólisis enzimática sobre la superficie del ovario activada por el plasminógeno, ¿no? Que va a originar que se rompa prácticamente la superficie del ovario, depósito de glucosa aminoglicanos dirigido por hormonas entre el complejo ovocito y cúmulo óforo y la capa de la granulosa. Va a haber una contracción de fibras musculares lisas en la teca externa que va a desencadenado por prostaglandinas, y el folículo maduro va a protruir sobre la superficie del ovario y por lo tanto ya el estigma prácticamente se rompe. Aquí ya se produjo la ovulación propiamente dicha, ya se rompió, ya se liberó, y producto de esa ruptura naturalmente va a haber un sangrado o una hemorragia. Por eso es que la denominación de cuerpo hemorrágico o cuerpo lúteo hemorrágico, porque naturalmente producto de esas rupturas hay un sangrado en la porción central. Pero ustedes pueden ver acá que toda esta superficie que representaba las células de la granulosa en el folículo en maduración han cambiado. ¿Ven? Se ve esta capa mucho más gruesa de lo que se veía anteriormente. ¿Y es por qué? Porque todas estas células de la granulosa, que eran células más o menos pequeñas, maduran y se luteinizan. Y al luteinizarse tienen un aspecto como de células hepatizadas, como células hepáticas, como hepatocitos. Entonces el remanente del folículo de Graf, que por acción de LH se transforma en cuerpo amarillo, hay una estructura temporal que actúa como glándula endocrina, porque naturalmente esta va a empezar a producir progesterona, ¿no? Y por las células de la granulosa luteínicas y las células de la teca luteínicas. Miren aquí a mayor aumento, ustedes pueden ver que esas células que eran más pequeñas, que estaban muy pegaditas unas contra otras, aquí no, aquí están más separadas
el citoplasma es muchísimo más amplio, tienen un aspecto como de células hepáticas, son células de la granulosa que se han luteinizado. Entonces son células de la granulosa luteínicas, producen progesterona y convierten los andrógenos de la teca luteínicas en estrógenos. Las células de la teca luteínicas producen progesterona y algunos estrógenos y andrógenos. La secreción de ambos, de progesterona y estrógenos, inhibe, o sea, por feedback negativo, como recordarán, inhibe la producción de LH y FSH respectivamente, y la ausencia de FSH impide la formación de nuevos folículos hasta que se produzca la menstruación. ¿Por qué? Porque en esta etapa, naturalmente, está preparado el útero para el proceso de la concepción. Si se sucede un embarazo, este cuerpo lúteo no involuciona, sino que por lo contrario, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se convierte en el cuerpo lúteo del embarazo, y sigue produciendo progesterona, por eso que se convierte en un órgano hormonal, porque va a producir mayor cantidad de progesterona. Pero si no se produce el embarazo, entonces este cuerpo lúteo va a ir progresivamente involucionando para convertirse ¿en qué? En cuerpo albicans, en cuerpo blanco. ¿Por qué? Se ve de color, literalmente se ve de color blanquecino el ovario cuando uno lo ve, y por eso el nombre de cuerpo blanco, cuerpo albicans. El cuerpo lúteo se ve amarillo, por eso se le llama también cuerpo amarillo. Y es que aquí lo que se va a suceder es que las células de la granulosa van a involucionar, los fibroblastos del estroma del ovario penetran este tejido y se va a producir literalmente una cicatriz. Y esa cicatriz está compuesto de tejido conectivo con fibroblastos, adopta ese color. Entonces el cuerpo amarillo es invadido por estos fibroblastos, se produce una luteólisis y hay una persistencia, una cicatriz en la superficie. Por eso que el ovario en una joven y en una paciente mayor es completamente diferente. Mientras que el ovario en una paciente joven que todavía no ha sufrido muchas ovulaciones es una superficie completamente lisa. Pero una persona mayor, una mujer por encima de los 40 años, en el que ya se está produciendo ya probablemente la etapa de la perimenopausia y la menopausia, y uno ve el ovario de esta mujer es más pequeño y la superficie es completamente irregular, producto de las múltiples ovulaciones que han habido a lo largo de su etapa de mujer adulta. En el caso de la médula ovárica, ya como les había adelantado, existen fibroblastos, vasos sanguíneos, nervios, linfáticos, presentan células intersticiales que secretan estrógenos también. A nivel del hilio vamos a ver las células ciliares y células de Leydig que van a secretar andrógenos que después van a ser convertidos a estrógenos. Y aquí está un resumen de lo que les había comentado, de lo que habíamos hecho justo en la clase de endocrino, en la cual nosotros veíamos que a nivel del hipotálamo, del núcleo arqueado, va a haber una hormona liberadora de las gonadotrofinas, que era la GnRH, que va a actuar sobre la hipófisis, la adenohipófisis específicamente, actuando sobre las hormonas gonadotrópicas, produciendo lo que es la FSH y la LH, que van a regular, como ya sabíamos, la maduración de los folículos y por lo tanto la ovulación. La FSH actúa a nivel de las células de la granulosa para que produzcan estrógenos, y la LH actuaba sobre las células de la teca interna, produciendo andrógenos, pero a partir de colesterol, pero que este andrógeno después, cuando pasaba a las células de la granulosa, hemos visto, se convierten en estrógenos. Las altas concentraciones de estas hormonas originan un feedback negativo que va a originar de que se inhiba la GnRH y la FSH. Recordemos además que el aumento de la LH induce ¿qué cosa? Que el ovocito primario complete su meiosis y se convierte en un ovocito secundario estacionado en metafase, en la segunda meiosis. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos hecho un repaso básicamente del ovario, hemos visto su estructura histológica y hemos visto un poco la fisiología de cómo es que el ovario cumple su función de gametogénesis y de producción de hormonas sexuales.
Ahora bien, vamos a ver esta otra estructura que es parte del anexo, que es la trompa uterina. Aquí está el ovario y aquí están las trompas uterinas. Como ustedes pueden ver, las trompas uterinas, este oviducto tiene diversas porciones. Tiene una porción que es justo parte de lo que es la desembocadura a nivel del cuerpo uterino, que es la parte intersticial. Tiene una porción del istmo, que es la porción intermedia entre el cuerpo y la trompa uterina. Tiene una zona ampular y una zona infundibular, que es la porción más distal. Ustedes vean cómo el conducto va de menos hacia más, es más estrecho aquí y más dilatado a este nivel. Y al final del infundíbulo hay esas estructuras digitiformes que constituyen las fimbrias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que cuando se produce aquí la ovulación y se libera el ovocito, estas fimbrias tienen una función de batido y van a atrapar al ovocito y lo van a incorporar dentro de la luz. Una vez que se incorpora dentro de la luz, este ovocito va a ir migrando hacia el cuerpo uterino. Si se sucede una fecundación que se debe llevar a cabo en esta porción, en la porción de la ampolla, entonces naturalmente ya el ovocito fecundado por el espermatozoide se anida acá en el cuerpo uterino, y si no, simplemente pues llega aquí y es expulsado conjuntamente con la menstruación. Sirva también esta lámina para observar de que cambia la luz o la estructura en la trompa uterina. Ustedes recordarán que la trompa uterina tiene 3 capas, a diferencia de lo que sucede en los intestinos. Aquí solamente hay 3 capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. Y ustedes pueden ver acá que la capa mucosa es diferente dependiendo de la porción de la trompa uterina. En la porción intersticial, miren, prácticamente la luz es muy pequeñita y la superficie de revestimiento es casi lisa. Mientras que en la porción del istmo y la porción infundibular o ampular, la mucosa proliferan a manera de vellosidades, como sucede en el intestino, y prácticamente obliteran la luz. Aquí está ya desde el punto de vista histológico, así es como lo van a visualizar ustedes. Esta es la trompa uterina, aquí está la mucosa, cómo prolifera el epitelio de manera digitiforme, obstruyendo la luz. Acá está la capa muscular y esta es la serosa, ¿no? Esta es la serosa y esta es la porción infundibular. Miren acá, ustedes pueden apreciar de que está revestido. Hemos agarrado una pequeña porción aquí de la mucosa, y acá lo hemos aumentado a mayor aumento para que ustedes puedan visualizar el epitelio de la trompa uterina. Es un epitelio cilíndrico ciliado, ahí ustedes pueden apreciar los cilios, y hay 2 tipos de células: las células ciliadas propiamente dicha, y otras que son las células secretoras, que están más cerca del útero, que tienen un citoplasma así claro. No son muy abundantes porque generalmente uno toma el corte histológico de la porción infundibular, pero estas células secretoras, que tienen así como las células caliciformes, igual son más abundantes en la porción ístmica. Ahí es donde son más abundantes. Este es un corte histológico del útero, ¿no? Acá está un anexo. A este paciente lo operaron porque acá tenía un tumor en el ovario. Es un tumor benigno, por suerte, pero acá tienen el útero. Acá ha sido abierto por su parte lateral, derecha e izquierda, y acá tienen ustedes la porción anterior y esta es la porción posterior. Acá ustedes pueden ver la cavidad uterina. Aquí va a estar el endometrio. Este es el espesor del cuerpo uterino, que representa el miometrio, que es la capa muscular, y la porción más externa, que es la serosa o adventicia. Esta es la porción del istmo, que es la transición entre el cuerpo uterino y el cérvix uterino. Y este es el cérvix uterino. El cérvix uterino, con como ustedes vamos a ver, tiene 2 tipos de epitelio: un epitelio endocervical, que es este de aquí, que es un epitelio cilíndrico, y este que es el epitelio exocervical, que se continúa con la vagina, que es un epitelio poliplano. Aquí está el corte histológico del endometrio. Ustedes pueden ver, todo esto acá es el endometrio, y este endometrio está dividido en 2 capas. Una capa funcional, que es la que está hacia la luz, la más superficial,
y una capa basal. ¿Por qué se divide así? Porque fisiológicamente con cada ciclo menstrual la capa muncional es la que se va a romper, se va a descamar, es la que se va a expulsar con la menstruación. Mientras que la capa basal siempre va a estar permanente ahí porque es a partir de donde se va a regenerar esta capa funcional. Cuando yo lo traigo a mayor aumento, una pequeña porción de aquí, a mayor aumento, puedo visualizar de que estas glándulas, estas son las glándulas, tienen aquí una membrana basal que define esta estructura glandular, y por fuera de ellas hay un estroma, este tejido de aquí, entre las glándulas. Este es un estroma, que es el estroma del endometrio, que es así bastante celular. Son células abundantes, pequeñas, redondas. Aquí está el cuadro fisiológico en el caso del endometrio, ¿no? Y ustedes pueden ver que un ciclo menstrual es un ciclo que está compuesto de 28 días, ¿no? Donde la primera mitad, del día 1 hasta el día 14, es la fase proliferativa, y desde el día 14 hasta el día 28 en la fase secretora. Eso está regulado hormonalmente. La FSH actúa principalmente en la primera fase y los niveles de LH son bajitos. Al momento de la ovulación, el día 13, previo a la ovulación, existe un tremendo pico de la LH que origina todo lo que habíamos mencionado, origina de que madure el folículo de Graf, origina que se pegue y se forme el estigma, ¿no? Prepara hormonalmente porque se van a producir mayor cantidad de estrógenos y de progesterona, ¿no? Y la FSH, por lo contrario, va a ir disminuyendo. Hay un pequeño piquito, pero jamás va a llegar a los niveles de la LH, ¿no? Entonces, esta elevación brusca de la LH es lo que ha originado que se vaya a producir la ovulación. Producida la ovulación, nuevamente caen los valores de LH y los de FSH que estaban bajitos empiezan a aumentar casi en la parte final de un ciclo menstrual. Como ya les había mencionado, esto está directamente relacionado con las hormonas. Entonces tenemos que hay una fase estrogénica, ¿no? que es más abundante en la primera mitad del ciclo menstrual. Ahí, conjuntamente con la LH, se produce un pico estrogénico y después va a caer, va a tener una caída, después una elevación y nuevamente vuelve a caer. Mientras que la etapa progesterónica, que en la primera fase es baja, en la segunda mitad más bien la progesterona es mucho mayor, porque tiene que preparar el útero para el desarrollo o para el producto de la concepción. Acá ustedes tienen las características histológicas del endometrio. Los primeros días del ciclo menstrual vienen a representar la menstruación propiamente dicho, cuando ya todo el endometrio se desprende y cae. Esos son los primeros 2 a 3 días del ciclo. De ahí el endometrio empieza la fase proliferativa propiamente dicha, empieza a proliferar, a proliferar, a proliferar. Vean aquí ustedes cómo las arteriolas que inicialmente se habían colapsado para producir la menstruación empiezan a proliferar, y en la fase secretora, que es la segunda mitad, luego la ovulación, miren cómo los vasos están francamente incrementados. ¿Por qué? Porque ha preparado al útero para la fecundación. Entonces tenemos que un ciclo está conformado por 28 días, de los cuales la primera fase, los primeros 4 días, representa el ciclo menstrual. De ahí viene la fase proliferativa propiamente dicho, que es la fase folicular, que es del día 4 al día 14. Entre el día 14 y el 16 se va a producir la ovulación, luego de la cual viene la fase secretora, la fase lútea, que dura del día 16 al 25, y del día 25 al 28 es la fase premenstrual, porque si no se ha producido la fecundación, una vez que se libera el ovocito va a vivir 24, 48 horas nada más, apenas unos días. Si es que no se sucede la fecundación, inmediatamente eso origina de que reciba el endometrio el mensaje de que no ha habido fecundación y por lo tanto empieza a producirse un colapso de las arteriolas espirales, ¿no? Y es lo que constituye la fase premenstrual al final de la fase secretora.
Hemos hablado de dos fases, una primera fase proliferativa y una segunda fase secretora. ¿Y eso cómo se ve histológicamente? Histológicamente se ve así. La fase proliferativa se ven como glándulas rectas que van en paralelo, donde las células epiteliales del endometrio están proliferando, están estratificadas y puedo encontrar mitosis. Esa es la fase proliferativa. Cuando sucede la ovulación, pasamos a una fase secretora. En la fase secretora las glándulas ya no son rectas, sino se vuelven tortuosas. Y los núcleos ya no están estratificados y proliferativos, sino que están alineados en una sola hilera de células secretoras. La siguiente capa, luego del endometrio, es el miometrio, ¿no? El miometrio es una capa muscular, donde los haces están dispuestos en algunos haces que van discurriendo de manera longitudinal, como aquí. Otros haces van discurriendo de manera transversal, o sea, en sentido opuesto, en ángulo recto a esto. Y aquí veo la forma transversal del corte. Y algunas otras fibras musculares van corriendo de manera oblicua. Así que el miometrio, los fascículos van corriendo en todos los sentidos. Este es un sentido longitudinal. O sea, cuando yo agarro a la célula y la corto longitudinalmente, como todas las células musculares lisas, tiene una forma alargada. Y su citoplasma también es elongado. Si yo tengo un corte transversal, o sea, ya no lo corto así, sino lo corto así, tengo el núcleo redondo y ya no veo el citoplasma. Por eso que los haces van corriendo en sentido longitudinal, transversal u oblicuo. La siguiente porción, o la parte más inferior del cuerpo uterino, es el cervix uterino. Este cervix uterino, como hemos comentado, tiene dos zonas revestidas por dos epitelios diferentes. Uno, el epitelio endocervical, que es este de acá, que es un epitelio cilíndrico simple, mucinoso, secretor de moco, y otro que es el epitelio exocervical, que es el epitelio escamoso, poliestratificado plano, no queratinizado porque es una mucosa. Ustedes pueden ver entonces aquí, que es la zona de la unión entre el epitelio exocervical y el epitelio endocervical. En esta zona de aquí va a estar la zona de transformación. Esa zona de transformación, que originalmente era de tipo endocervical y después se ha cubierto por epitelio escamoso, esta porción de aquí es la zona de transformación, es la zona más vulnerable para las infecciones virales. Ustedes deben haber escuchado del papilomavirus humano. Este papilomavirus humano, al momento del acto sexual, porque es un papiloma que uno lo adquiere por transmisión sexual, se producen microtraumas en este epitelio producto del acto sexual, y los viriones se depositan aquí en el epitelio, en la parte basal, y aquí infectan a la célula escamosa y empiezan a proliferar. Y se produce un cuadro de una lesión inicialmente premaligna y después un cáncer si es que esto progresa. Entonces, esta es la importancia del cuello uterino. Como todo epitelio tiene su membrana basal, y lo que está debajo de la membrana basal es el estroma o corio del cervix uterino. Aquí tienen el epitelio exocervical, el epitelio escamoso, también tiene receptores hormonales y por lo tanto también va a tener cambios según la fase del ciclo menstrual, si es fase estrogénica o progesterónica. Este es el epitelio endocervical, ¿no? Aquí hay algunas glándulas. ¿Por qué? Porque este epitelio endocervical produce moco. Miren, ahí está el moco. Produce moco porque la cavidad vaginal es una cavidad que normalmente tiene colonias de gérmenes y tiene que haber moco para impedir que de manera ascendente estos gérmenes infecten el cuerpo uterino. Este tejido conectivo también igual del cervix uterino es importante porque tiene una regulación hormonal por la progesterona, que va a originar también igual cambios en la viscosidad del moco. Cuando se sucede la ovulación,
este moco se torna muy frágil, muy flexible. ¿Para qué? Para permitir que los espermatozoides al momento del acto sexual puedan ascender al útero. Y cuando ya no hay ovulación y ya no se produjo la fecundación, este moco se vuelve más espeso para casualmente cumplir su función de impedir una infección ascendente. Asimismo, este estroma del cérvix uterino tiene una enzima que es la relaxina, que es importante, pero es importante al momento del parto. Estas células estromales son rígidas, soportan al útero, soportan al cérvix uterino, pero al momento del parto, cuando ya yo tengo ya un producto ya que completó, y al momento que va a salir este producto por el canal del parto, obviamente todo ese tejido se tiene que distender, se tiene que dilatar. Y entonces esta sustancia lo que hace es lisa el colágeno para que de esa manera pueda dilatarse y pueda pasar por el cuello uterino, pueda pasar el producto, el feto. La vagina, que es la continuación en el cervix hacia la parte inferior, solamente posee, también igual tiene una capa mucosa que está revestida solo por epitelio escamoso y el tejido conectivo, la lámina propia. Tiene una capa muscular, ¿ya? Y tiene una adventicia porque está pegado a la pared pélvica, no tiene una serosa, ¿no? Mide entre 7 a 9 centímetros, varía según la edad. Las células superficiales generalmente acumulan glucógeno, que son degradadas por los lactobacilos. Los lactobacilos son la flora bacteriana normal a nivel de la vagina. La vagina tiene que mantener un pH ácido y eso es gracias a la presencia de estos lactobacilos. Si estos lactobacilos son eliminados producto, por ejemplo, del aseo, por eso que no están recomendados en las mujeres las duchas vaginales, porque si yo modifico el pH de la vagina en la mujer, voy a barrer la flora de lactobacilos, este pH se convierte en alcalino y se suceden las infecciones vaginales. Los genitales externos, ya hemos hablado, tenemos los labios mayores que presentan gran cantidad de glándulas sudoríparas y sebáceas, mientras que los labios menores son homólogos a la uretra del pene y presentan glándulas sebáceas y terminaciones nerviosas. El vestíbulo, que justo era la porción que les mencionaba, que estaba entre los labios menores y el ingreso a la vagina, recibe a la uretra, recibe a la vagina y las secreciones de las glándulas de Bartolino, y el clítoris tiene cuerpos cavernosos y por eso tiene cuerpos eréctiles con vasos sanguíneos y nervios sensoriales. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos terminado con lo que son los genitales femeninos. Vamos a ver rápidamente algunas diapositivas de lo que son las glándulas mamarias, que me parece que también ya se los había presentado cuando hacíamos pie. Esta es la mama, como ustedes saben, estas son las unidades ducto-lobulares terminales, estos son los conductos que van a converger hacia una porción detrás del pezón, ¿no? Que son los senos lactíferos, y de ahí salen por el pezón, ¿no? Y ahí recuerden de que el tejido mamario es un tejido fibroconectivo, la parte no especializada. Aquí está la unidad ducto-lobular terminal desde el punto de vista histológico. Estos son los acinos y este es el conducto. Estos conductos mamarios están revestidos por dos tipos de células, las células epiteliales y las células basales, que tienen una función contráctil. Acá están los acinos, que son las porciones terminales, que es donde están las células epiteliales y basales, y estas células epiteliales las que van a producir el calostro al inicio, los primeros 2 días, y después la leche en los siguientes días. El calostro, que contiene proteínas, vitamina A, oligoelementos, también igual células inmunes, así como inmunoglobulina A de tipo A. Y la leche, que contiene minerales y, bueno, obviamente carbohidratos, proteínas y lípidos, y también igual inmunoglobulina A. Ok, jóvenes. Entonces hemos terminado. Si no tienen ninguna pregunta, la clase mañana la estoy subiendo al aula virtual.